técnica anteriormente cayó en un uso rutinario. La episiotomía se utilizaba mucho, muy frecuentemente y actualmente ya no es así. Actualmente solamente se le aplica pues a los casos que lo requieran, a los casos especiales. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos casos. En términos generales, la episiotomía se define como una incisión en la zona vulvoperineal que básicamente su finalidad es ampliar el canal blando del parto y pues por obvias razones hacer más corto el periodo o el tiempo de expulsión. ¿Cuándo la vamos a realizar? Si la hacemos muy tempranamente, pues va a haber un mayor sangrado. Y si la hacemos en un tiempo donde ya no se requiere, pues la finalidad que es prevenir los desgarros, no la vamos a evitar. Entonces, ¿cuál es el tiempo en el que se debe practicar una episiotomía? La bibliografía nos dice que cuando la cabeza está coronando, es visible y tiene aproximadamente de 3 a 4 centímetros. Ese es el momento recomendado para hacer la episiotomía. Bueno, actualmente se utilizan dos técnicas para la episiotomía, la media y la media lateral. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Ahorita les voy a presentar un cuadro en donde las vamos a comparar. Indicaciones. Por la parte materna, un periné poco elástico o corto que mida menos de 4 a 6 centímetros o una musculatura que se encuentre atrófica son indicaciones para realizar episiotomía. Ahora, por la parte fetal, si es un bebé prematuro, si hay, por ejemplo, una desproporción cefalopélvica debido a una macrosomía, una distocia de hombros o incluso presentaciones que no se corrigen y se mantienen transversas, una presentación de nalgas. Estas son las principales. Igual, la necesidad de una extracción rápida debe de ser tomada en cuenta. Si nosotros sospechamos que se ha perdido un bienestar fetal de manera aguda, pues una de esas razones también es la episiotomía o la cesárea, como veremos más adelante. Solo, todo muy bien, lo que habías comentado. Perdón, ¿tu nombre? Buenas tardes, Alejandro. ¿Y el suyo? Soy el doctor Guillermo. Alejandro, todo muy bien con las indicaciones maternas y fetales. Únicamente me pareció que dijiste transverso. En los transversos no se puede hacer episiotomía, no se puede atender vía vaginal. Eso es totalmente cesárea. ¿Sale? Nada más eso. De todo lo De demás, muy acuerdo, bien. doctor. Tiene razón. Discúlpeme. Continúa, gracias. Bueno, continuando, ya vimos las indicaciones. Ahora les presento estas contraindicaciones. Cuando nosotros tenemos un piso pélvico, bueno, tiene varios sinónimos, ¿no? Diafragma pélvico, piso pélvico, suelo pélvico. Realmente se refiere a que si estos músculos se encuentran debilitados, pues es una contraindicación para hacer una episiotomía. ¿De acuerdo? En- Recordemos que el piso pélvico principalmente está compuesto por el elevador del ano, que viene siendo el pubo coccigio, el pubo rectal y el ilio coccigio. Estos músculos son muy importantes porque son los que nos van a dar pues ese suelo pélvico. Una enfermedad, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de condilomas, que son, bueno, en este caso me parece que son condilomas acuminados. Debido a que si es muy florida este tipo de infección, no es indicada la episiotomía por lo mismo, porque por ahí va a ser el canal que va a recorrer el producto y pues puede adquirir esta infección, ¿no? Las fístulas
Yo nunca he visto una fístula vaginorrectal o perinorrectal, pero es igual una contraindicación. Y por supuesto, las neoplasias. Hay infinidad de neoplasias, así que no podemos mencionarlas aquí, pero es una contraindicación. Y estas son las principales. ¿Algo quiere agregar, doctor? Bueno. No, adelante. Bueno, antes de empezar con las siguientes intervenciones, a manera de repaso, les recuerdo que el perineo es un área en forma de rombo. En la parte anterior tenemos a la sínfisis del pubis, en la posterior al coxis. En las ramas anterolaterales tenemos a las ramas isquiopúbicas y a las tuberosidades isquiáticas. Y en las posterolaterales tenemos a los ligamentos sacrociáticos mayores, ¿no? No sé si alcanzan a ver un rombito, lo dibujé, está medio chueco, pero es eso. Esto nos va a dividir en un triángulo anterior y un triángulo posterior. Esta línea imaginaria hace que el triángulo de arriba sea el urogenital y el triángulo de abajo, pues el anal, ¿no? ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque los desgarros, para entender qué ocurre en un desgarro, es importante conocer esta parte. Anteriormente se estratificaba los desgarros del 1 al 4. Esta es la clasificación anterior. Si lo pueden ver, no sé si lo alcanzan a ver, se los puedo leer. En el grado 1, la lesión era la comisura posterior de la vulva y la mucosa vaginal y solamente quedan expuestos los músculos subyacentes. Y en el peor grado, que era el grado 4, ya había una lesión del periné que afectaba al complejo del esfínter anal y la mucosa rectal y que podía haber rasgos, desgarros incluso hasta en la uretra. Ahora el Williams, que salió hace poquito, la edición número 25, nos hace una pequeña ampliación y el 3 lo divide en 3A, 3B y 3C. ¿Qué es lo que cambia realmente? El grado en el que se desgarra el esfínter anal. Como pueden ver, en la 3A es un desgarro menor al 50%, en la 3B es un desgarro mayor del 50% y ya en la 3C es completo el desgarro, se ha ido por completo el esfínter anal. Y en el 4 que vemos acá arriba, no sé si lo alcanzan a ver, ya hay lesión en la mucosa rectal igual. Esta es una actualización, ¿no? Pero normalmente se sigue utilizando la que les presenté anteriormente, del 1 al 4. Casi siempre dice la bibliografía que hay desgarros tipo 1 y tipo 2, y la episiotomía nos ayuda a prevenir desgarros 3 y 4. Bueno, pasando a los tipos de episiotomías. Les recuerdo, la técnica quirúrgica no la vamos a abarcar a fondo, pero sí vamos a tocar de manera somera las indicaciones y estas cosas. Bueno, a su izquierda ven una episiotomía media que parte de lo que es en la línea media del cuerpo, donde inicia la horquilla y se va a extender de 2 a 3 centímetros en un ángulo recto, es decir, va a bajar completamente recto en dirección al ano. Ahorita vamos a ver la desventaja de esto, porque si hay un desgarro puede afectar al esfínter. Ahora, la medio lateral, la que dicen que es más segura, entre comillas, es lo mismo, comienza en la línea media de la horquilla y se va a dirigir hacia derecha o hacia izquierda en un rango que comprende un ángulo de 45 y 60 grados. Desgarro va a ser un poquito más aparatoso, pero quizá no tenga consecuencias tan, tan relevantes como la media. Y digo entre comillas porque ahorita lo vamos a comparar de manera puntual. Aquí les puse que hay un mayor riesgo del desgarro del esfínter anal y esta es una técnica de elección, la medio lateral. ¿Cuándo vamos a reparar las episiotomías? Se recomienda repararla una vez que la placenta ha sido expulsada, ¿no?
porque incluso a lo mejor el médico o los médicos tienen que hacer la separación manual de la placenta o tienen que aplicar masajes o cualquier cosa, ¿no? Y si tú suturas una episiotomía, pues puedes deshacer la sutura, puedes lastimar la sutura, puedes causar problemas a algo que ya suturaste. Entonces, la indicación es hacerla después de la expulsión de la placenta. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que va a estar sangrando un poco, pero menciona la bibliografía que este sangrado a través de una compresa puede reducirse si tú aplicas presión mientras se está expulsando la placenta. Esta es una tabla que resume a grandes rasgos entre la episiotomía media y la media lateral. Hablemos de la reparación quirúrgica. Es más sencilla en la media. La cicatrización defectuosa es más frecuente en la media lateral. El dolor que experimentan después de la operación es frecuente en la media lateral y mínimo en la media. Los resultados anatómicos son excelentes en la media y a veces pueden ser defectuosas en la media lateral. La hemorragia, pues menor en la media. Dispareunia, recordando que dispareunia es dolor durante el acto sexual. Es rara en la episiotomía media y es un poco frecuente en la media lateral. Y la extensión, aquí sí, es frecuente en la media y muy poco frecuente en la media lateral. No sé si el doctor quiera aportar algo hasta aquí o continúo. Cada una como tal, la media y la media lateral, como ya dijiste, pues tienen sus indicaciones, pero realmente lo que hay que tener en cuenta es con la que cada uno esté pues más familiarizado, ¿no? O sea, si tú sabes hacer una media, dedícate a las medias, no estés experimentando, lo mismo con la media lateral. Y ¿vas a hablar de materiales de sutura para realizarlas o ya es todo de la también? Me parece, doctor, que aquí presento que la sutura de elección es el Bicril. Ok. Y estas láminas las puse nada más para que el que las quiera checar. Es realmente la técnica de reparación. La doctora dijo que no era necesario que lo pongamos, pero lo puse porque pues realmente no es muy breve, ¿no? Dice que, por ejemplo, en la figura A, el epitelio vaginal y los tejidos más Ale, profundos cierran. Alejandro, Sí, dígame. ahorita que estoy aquí por unos minutitos. Lepicio dice sí, en todas las demás no, porque en Lepicio sí hay que aprender a reparar y con qué suturas o qué puntos. Ok, doctora, está acá. Ahorita lo explico, no se preocupe. Continúa, viejo, por favor. Ok. Alex, no te escuches. Ah, perdón, estaba apagado. Bueno, posteriormente, los tejidos perineales más profundos se van a aproximar mediante una sutura única. Esta debe ser continua y sin bloqueo. Menciona que hay algunas episiotomías que son pequeñas, que pueden no requerir de esta capa más profunda. Alejandro, Ahora, ¿a qué te refieres con sin bloqueo? ande. ¿A qué te refieres con sin bloqueo? Son esas suturas que van de manera como en espiral, ¿no? Ah, es que hoy que dijiste sin bloqueo, no sé a qué te refieres con eso. Pues, por lo que entendí, esto es sacado del Williams y así lo manejaban.
según yo, es una sutura que va de manera, no sé cómo se llama, pero a manera de espiral, que no se le hace ningún nudo hasta que se termine, hasta el final. No sé si a eso se refiere, doctor. No, no, sigue. Sí, sigue, no se preocupe. ¿Puedo continuar o quiere comentar algo más? No, sigue, viejo. Ok. Bueno, ahora que vamos a pasar a la parte más superficial, que son los músculos perineales transversales y el bulbo esponjoso, que se vuelven a aproximar con una técnica similar a la anterior. Y ya por último, la piel se cierra con una sutura subcuticular, que son esas suturas, tengo entendido, que no se ven. Esto es para la reparación de un epicio mediolateral. Esto es algo muy similar, nada más que es una epicio media. Primero se coloca una puntada de anclaje que nos va a servir sobre el vértice de la herida para comenzar un cierre de carrera y bloqueo con sutura de 2.0. Vamos a cerrar el epitelio vaginal y los tejidos más profundos y volver a aproximar el anillo himenal. Después, hay un punto de transición que redirige la sutura de la vagina al perineo. Esto lo estoy leyendo textual porque es la técnica, pero doctor, si quiere interrumpir y decirme que es diferente o hay unas mejores técnicas, lo puede hacer. Posteriormente, los músculos perineales transversales y los bulboesponjosos, al igual que en el epicio anterior, se van a volver a aproximar con una técnica continua y con una misma longitud de sutura. Y el paso final, al igual que el anterior, es una sutura continua que se va a llevar hacia arriba de manera subcuticular, igual que el anterior. Nada más que el nudo final, esta va a estar, se va a atar cerca del anillo himenal. Estas son las similitudes y diferencias en la reparación. ¿Podemos pasar a la cesárea? Ok. Bueno. Pasando. Sí. Ok. Bueno, la cesárea. ¿Qué es la cesárea? Como definición, la cesárea es una intervención obstétrica en la que se va a extraer el feto y la placenta a través de una incisión realizada en la pared abdominal y a través del útero. Un dato es que su incremento lleva a una mayor mortalidad materna, ya que eleva el riesgo de placenta y acretismo placentario. Hay una mayor cantidad, una posibilidad de hemorragia y por supuesto también hay una mayor probabilidad de muerte materna. Quisiera centrarme en las indicaciones y contraindicaciones, pero antes vamos a definir unos términos que se utilizan mucho. Una cesárea previa es cuando existe el antecedente de una cesárea anterior. Una iterativa es cuando se practica a una paciente con antecedentes de 2 o más cesáreas. Ahora, la cesárea puede ser urgente o electiva o programada, que son sinónimos. La urgente, pues es, como su nombre lo dice, para resolver o prevenir una complicación materna en una etapa crítica. Y pues la electiva, con el médico se llega a una fecha determinada o posible para ejecutarla antes de que se inicie el trabajo de parto. Estos solo son términos. Rápidamente la computadora. Muy bien. Estas son indicaciones que nos presenta el Williams en la 25, edición 25, pero yo se las pongo de esta manera, se las voy a presentar de esta manera. En maternas, en fetales y en mixtas. Las maternas, a ver,
Escucho ruido, doctor. ¿Va a comentar algo? No, adelante. Ok. Bueno, indicaciones maternas, distocias de partes óseas, una DSP, una estrechez de la pelvis, si hay un tumor óseo bastante significativo en la pelvis, una distocia de las partes blandas, unas malformaciones, todo lo que están leyendo en este cuadro son indicaciones de cesárea. No hay discusión, esto es cesárea. Ahora, por parte de las fetales, tenemos a las siguientes. Lo mismo que una DCP, alteraciones, esto es lo que me comentaba el doctor, alteraciones de la situación o presentación o actitud fetal. Tiene toda la razón. Cuando tenemos, por ejemplo, una presentación occipito posterior persistente, pues es indicación de cesárea. Yo erróneamente dije que era de episiotomía, pero tiene razón, es de cesárea. Si hay un prolapso de cordón umbilical, sufrimiento fetal, que en este caso creo que ya está mal dicho sufrimiento fetal, se le dice pérdida de bienestar fetal. Lo mismo que el cuadro anterior, malformaciones incompatibles con el parto, o quizá un embarazo prolongado, o incluso una cesárea post-mortem. Aquí me confundí un poco. La cesárea post-mortem no sé si era por... Yo pienso que se refieren por parte tal vez de la madre, que por alguna extraña razón ella pues pierda la vida y no sé si recuerdan que antes nos habían dicho que tenemos 15 minutos heroicos para salvar al producto si la madre muere. Pues yo no sé si a eso se refiere, pero una cesárea de manera urgente, corporal, yo siento que más o menos a este término va referido. Porque si el producto ya murió, pues no creo que... Bueno, no lo sé. Eso creo que le pediría ayuda al doctor para interpretar ese Sí, se término. refiere a la muerte de la madre, por eso están las causas fetales. O sea, es para supervivencia del producto. Gracias, doctor. Sí, Y ya, y consejo, no te refieras a asiento. Sí, estudié, leí, etcétera. ok. De En distocia de partes blandas, ¿entendiste a qué más se refería o como en qué casos tú crees que podría haber una distocia de partes blandas? Por ejemplo, si hay flacidez de los músculos que involucran la expulsión, no lo sé. Por ejemplo, Eh, algo que les va a tocar mucho a ustedes cuando estén rotando en campo, en sus clínicas, etcétera, son las que son manipuladas por parteras, que por alguna situación, les digo, manipulación o exceso de manipulación, pues va a edematizar pues todo el canal de parto y eso puede dificultar evidentemente un parto vaginal. Entonces, esa es una de las causas de distocia de partos blandos, una de las más frecuentes. La distocia de contracción es una cosa y la hemorragia por cualquiera de sus motivos es otra. Entonces se me hace raro que lo hayas puesto como que parecía distocia la contracción y abajo lo de hemorragia. ¿De acuerdo? Bueno. Es que Alex, debe creo que de está ir apagado tu micro. ¿verdad? Sí, se apaga, no sé por qué, pero ya lo prendí. Ya le entendí, Doc, debe de ir en un mismo apartado, esas distocias, ¿no? Sí, ya puedes continuar si gustas. Gracias. Bueno, aquí también nos las presentan como indicaciones absolutas, ya las habíamos mencionado. Todo esto ya está previamente mencionado. Anomalías de la pelvis, situaciones transversas del feto, pérdida del bienestar, placenta previa. Muy bien. Estas imágenes
que no solo nos están ilustrando lo que está en el texto, ¿no? Una situación transversa, una placenta que está previa al cérvix y pues acá un tococardiograma para representarnos que puede haber pérdida del bienestar fetal. Unas indicaciones relativas, que quiere decir que queda a criterio pues de los médicos que la están tratando en ese momento. Incluso aquí entran las DCPs cuando hay una prueba de parto que ha fallado, ¿no? Que se inició la prueba, no se pudo o se está retrasando y ni modos, hay que intervenir con la cesárea. Todo esto está previamente comentado. Nada más que se las dividí en relativas. Ahora, hablando del tipo de intervención quirúrgica que se va a hacer, puede ser transversal o puede ser vertical. Ambas tienen ventajas y desventajas. Esta, no sé bien cómo se pronuncia, Pfannenstiel, es una muy comúnmente utilizada. ¿Por qué? Porque tiene a la vista el resultado cosmético, pues es muy bueno, porque sigue a las líneas de Langer y cicatriza bastante bien. Hay un menor riesgo de dehiscencia, menor riesgo de herniación. La cavidad pélvica se puede visualizar bastante bien y se puede acceder al abdomen superior. Es esta de aquí. No sé si alcanzan a ver mi puntero, pero es esta de... ¡Uy! Cambié. Es esta de acá abajito. Está aproximadamente 2 centímetros arriba de la sínfisis del pubis. Las desventajas de esta es que hay una mayor pérdida de sangre, el tiempo que se requiere es mayor y a veces para extenderla es un poco más difícil. Ahora, la vertical. La vertical tiene un acceso más rápido, el campo operatorio es mayor, menos pérdida de sangre, hay una posibilidad de extensión. Al igual que el anterior, hay un acceso al abdomen superior. Nada más que a diferencia del anterior, creo que la forma en la que cicatriza esta, pues es un poco aparatosa. Realmente no es tan sutil, tan discreta como la transversal. Esas son a grandes rasgos las diferencias. Pero si es algo urgente, se va a preferir una vertical a una transversal. Lo que acabas de decir sí se había mencionado durante mucho tiempo, pero hay técnicas para abordar por una incisión transversa en la cual la puedes hacer igual de rápido que una media. Pues como te había dicho con las epicios, todo va a depender de la habilidad que tú tengas con cada una de ellas. O sea, realmente el tiempo por el cual extraes al producto puede ser el mismo por una transversa que por una media. Y está avalado por artículos, etcétera, etcétera. De ahí que es bueno que busquen de otros lados, no solo de una sola bibliografía. Pero pues, sí es como se consideraban. Puedes seguir. Gracias, doctor. Bueno, ahora, cuando llegamos al útero, también la incisión puede ser corporal o clásica. Puede ser una tipo Beck, que es igual vertical en el segmento inferior, o una transversal, también conocida como tipo Kerr. Cada una tiene sus indicaciones. Por ejemplo, la corporal en un cáncer invasivo de cuello uterino, una cesárea postmortem, si hay adherencias o una placenta previa, una situación transversa. ¿Cuáles son las desventajas de la clásica y de la tipo Beck? Que la apertura y el cierre es más difícil. Claro, lo que estoy diciendo, como dice el doctor, esto es lo que normalmente conocemos a través de los textos, ¿no? Que tenemos acceso comúnmente. Pero la realidad es que el factor cirujano, el factor médico es otra, ¿no? También
hay que considerar los equipos, en dónde se haga, si tienes los equipos necesarios o no los tienes, porque podrás ser el mejor cirujano obstetra, pero si no tienes las herramientas vas a tener que recurrir a lo clásico. Entonces yo les estoy planteando lo que nos dicen nuestros libros básicos. Así que Em, ahí sí te voy a interrumpir, te voy a corregir. En el caso de la piel y del abordaje tejido celular, aponeurosis, etcétera, no hay tanto problema. Pero en el caso del útero, también por la distribución en la cual está irrigado, sí es prácticamente un hecho que va a haber una mayor cantidad de sangrado en cuanto a la corporal o a la B. Cuando tú ya estás en un embarazo de término, se genera lo que se llama segmento uterino, y sobre todo si ya hay un trabajo de parto establecido, ya sea en fase latente o fase activa. Si se forma este segmento y tú lo incides de una manera transversal, es la que es, el sangrado va a ser mucho menor. Y básicamente todas van a ser care, y sí necesito que tengan, o sea, que recuerden bien, una cosa es la incisión abdominal y otra cosa es la uterina. En cuanto a la incisión uterina, prácticamente todas van a ser care, independientemente de si tú le incides el abdomen de manera transversa o media. Y las indicaciones para una histerotomía corporal o PEC sí están muy, o sea, vale la redundancia, sí, sí está muy indicado, o sea, tiene que ser bajo ciertas situaciones especiales. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente cásense con la KER, esa va a ser prácticamente para todas, excepto pues la que ya dijiste, un cáncer invasor, que la placenta no se esté pues interrumpiendo. Obviamente, si la placenta está abajo y tú haces la incisión abajo, como pueden ver en la KER, abajo a la derecha, si la placenta está ahí y vas a incidir, pues no vas a hacer una esfera transplacentaria, porque te va a sangrar pues por estar ingresando a la cavidad uterina a través de la placenta. No sé si me estoy dando a entender. sí, doctor. En todos los demás casos, prácticamente, de los que no están ahí mencionados en las indicaciones, que están bien, son care. ¿De acuerdo? Ahí sí no depende de la habilidad de nadie. Es simplemente por anatomía. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Vale, puedes continuar. Bueno, como dijo el doc, acá lo tengo puesto. Esta es la de elección. Se prefiere esta incisión, la tipo KER. Sobre todo cuando ya se creó, no sé si alcanzan a ver mi cursor, pero aquí se ve el segmento uterino inferior, cómo se hace como una perita y se ve la diferencia. Pero bueno, continuemos. ¿Cuáles son las complicaciones? Pueden ser trans, post o fetales. Las transoperatorias, pues por obviedad, ¿no? Estamos haciendo una incisión, puede haber una hemorragia, se puede incluso desgarrar el útero, podemos lesionar los vasos que estén vecinos a la incisión, podemos causar una atonía uterina o incluso la placenta previa, si no la hemos conocido a fondo a través de los datos de imagen, incluso podríamos causar complicaciones, lesiones de vísceras vecinas, vesicales, uretales, intestinales, complicaciones anestésicas. Pues es obvio que vamos a tener que, bueno, el anestesista va a utilizar la anestesia epidural de manera general y a veces puede haber unas complicaciones con ese tipo de anestesia, por eso las mencionan acá en las transoperatorias. Las posoperatorias, las infecciones, Te son voy a las... interrumpir para que no se me olvide, perdón. Los anestesistas no dan anestesia, es algo que ya quedó en desuso totalmente, son anestesiólogos. Los anestesistas eran unos técnicos que se encargaban de dar las anestesias anteriormente, pero ya cayó totalmente. ¿Vale? Ah, ok, doc. Entonces, ¿cómo Anestesiólogo. cómo debe decirlo correctamente?
Anestesiólogo está bien, viejo. Ah, ok, Ah, anestesiólogo. otra cosa, la atonía uterina no la ocasionamos nosotros. No, es una La atonía, reacción. no. La atonía es una situación que se puede presentar por diversos factores, que no, no haya adecuada captación por los receptores de oxitocina, o porque haya baja cantidad de calcio en la célula para generar una adecuada contracción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente no es algo prevenible ni algo que se puede darse cuenta uno previo al procedimiento quirúrgico. Entonces, es únicamente algo que sucede en el momento. Hipotonía es algo que se puede solucionar. Tú sientes el útero disminuido de tono, administras oxitóxicos y puede mejorar. Atonía, por etimología A, falta de, es igual a una histerectomía obstétrica. Entonces, ese útero no se va a contraer. No hay manera. ¿De acuerdo? De acuerdo. Uterotónicos. Va, continúo. Bueno, el legrado. Sus siglas es LUI, legrado uterino instrumental. Las principales indicaciones que nos menciona el diagnóstico y tratamiento del aborto espontáneo son estas. Para el tratamiento del aborto en cualquiera de sus variedades, siempre y cuando se tenga, esto es muy importante, una altura uterina menor a 12 centímetros y una dilatación cervical menor o igual a 1 centímetro. La segunda indicación, aborto séptico hasta 6 a 8 horas después de iniciado el tratamiento con antibiótico y una enfermedad trofoblástica gestacional, las famosas molas. Ahora, en sus contraindicaciones, falta de la destreza, pues del que va a manejar el procedimiento, o un aborto séptico sin tratamiento antibiótico previo. Son estas a grandes rasgos, son pocas las que nos refieren. A ver, estás poniendo acá en las indicaciones que en un legrado, una altura uterina menor a 12. Seguimos en legrado, ¿va? Sí, Doc. No. Esa no es una indicación de un legrado. Y si tienes un útero de más de 12 centímetros, ¿cómo lo vas a evacuar? Mm, Creo que te estás confundiendo con el AMEU. Con el AMEU sí hay de fondo uterino que sea menor a 12. Con el legrado no hay limitación por el tamaño del fondo uterino. Ni con la dilatación cervical, ni con nada de eso. ok. Uf, uf, uf. Ok, doctor, disculpe creo que sí es una equivocación porque sí menciona la MEU. Claro, el AMEU sí, el legrado no. No hay ni a nivel cervical ni a nivel uterino un tamaño sobre el cual tengas que basarte para hacer un procedimiento u otro. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, Vale. corrigiendo, aquí no hay una altura a seguir, una altura mínima. Disculpe. Esto sí lo vamos a retomar, pero cuando veamos aspiración manual endouterina. ¿Es correcto, Doc? Sí, adelante. Ok. De manera general, se utilizan pues estas famosas legras. Hay un montón de tipos de legras y pinzas, pero dice que nunca se debe realizar después de una MEU. Esto lo mencionaba la guía de práctica clínica. Las complicaciones, podemos perforar el útero, se puede lesionar el cervix, puede haber hemorragia, trauma intraabdominal, infecciones, el síndrome de Asherman, que es esta entidad que se caracteriza por tejido cicatricial, o podemos dejar incluso, si no se hace correctamente, tejido retenido, que posteriormente puede causar también infecciones y problemas. Muy bien, ¿cuáles son los signos de alarma? El sangrado excesivo, el fiebre y el dolor abdominal intenso. Son muy pocos porque realmente puede haber muchos signos de alarma después de un legrado. El manejo,
El control a las 3 y 5 semanas post-alta. O sea, hay que darle vigilancia a la paciente. ¿Qué control le vas a dar? Hay que checar que no siga sangrando, que no haya infecciones, Y le que puedes no... pedir un estudio de imagen de control, en este caso un ultrasonido. Claro, Vale, claro. sigue. Ahora vamos con la aspiración manual endouterina. Sus siglas son AMEU. Muy bien. Esta es indicada para el tratamiento del aborto en cualquiera de sus variedades, siempre y cuando se tenga una altura uterina menor a 11 centímetros y la dilatación cervical menor o igual a 1. ¿Estamos viendo aquí? O Sí, dependiendo de dónde lo leas, la bibliografía puede ser hasta 12, la altura uterina y la dilatación cervical hasta, cuando mucho, 1.5 centímetros. ¿Por qué? Porque si no se tiene demasiada dilatación, no va a generar el vacío suficiente como para poder hacer este vacío del cual estamos hablando. gracias, doctor. Menciono que es preferible hacer la AMEU que la LIU en el aborto incompleto y diferido. También se está indicada en abortos sépticos de hasta 6 a 8 horas después de iniciado el tratamiento antibiótico. También en cualquier enfermedad trofoblástica gestacional, independientemente del tamaño uterino. En un embarazo embrionario con tamaño uterino menor o igual a 12 y una dilatación cervical menor o igual a 1 centímetro. Muy bien. Acá tengo puesto que la interrupción voluntaria del embarazo en gestaciones menores de 10 semanas y en molas hidatiformes. Estas son, en resumen, las indicaciones de la AMEU. Aquí les puse 3 bibliografías por si les gustan checar más adelante. Se utilizan este tipo de instrumentos. Yo la verdad nunca he visto ninguno, pero esto que ven a su izquierda, superior a su izquierda, son unas cánulas que son las que van a generar un vacío. Son de diferentes grosores y de diferentes colores. Estas van conectadas a esta especie como de jeringa y crea una aspiración y una presión negativa que va extrayendo pues el material que hay adentro de la cavidad. A grandes rasgos es la introducción de la cánula, la conexión de la cánula con la jeringa y hacer la presión negativa para extraer el contenido uterino. Esto tiene una técnica, pero eh, no, yo la verdad la desconozco y no es el centro de la clase, pero doctor, si quiere mencionar algo de esto, pues es bienvenido. La técnica es, ya sea pinzando el labio anterior o el posterior para rectificar el útero y poder acceder a él más fácilmente. Se coloca la cánula de IPAS, porque la de Cartman que les estaba anteriormente ya no se está utilizando. La cánula de IPAS se coloca, se conecta a la jeringa y se inicia el vacío, se hacen movimientos en 180 grados, o sea, en sentido horario y antihorario, y nunca vas a sacar la cánula. Lo que se retira es la jeringa, vacías el contenido, normalmente o en muchos casos se puede mandar a patología y conectas nuevamente hasta que quede aparentemente vacía la cavidad. Este es un procedimiento a ciegas, o sea que siempre, hasta en la persona más experimentada, pueden quedar restos, porque es un procedimiento a ciegas. Entonces, es dejar una cavidad virtualmente vacía y posterior a ello, pues ya la vigilancia, que puede ser como tú dijiste anteriormente, no es necesario repetirlo, son los mismos que en el legrado,
datos de infección, sangrado y un control ultrasonográfico en cuando menos 2 semanas. Porque si lo haces 2, 3, 4, 5 días después, te garantiza que van a encontrar restos, que van a referir restos en la cavidad endometrial. Pues sí tienen que dejar un tiempo de mínimo un par de semanas. Gracias, doctor. Bueno, pues esa es la técnica con el AMEU. Y ya para finalizar, bueno, vamos a hablar de las contraindicaciones. Una persona que no está con la experiencia necesaria no lo debe de hacer. Acá lo dice, el aborto incompleto diferido con un tamaño uterino mayor a 12 centímetros o una dilatación cervical mayor a 1 centímetro también es una contraindicación. Es lo que dijo el doctor, o sea, no se crearía esa presión si la dilatación es mayor a 1 centímetro. Y pues al igual que la intervención anterior, un aborto séptico sin tratamiento antibiótico previo también es una contraindicación. Entre las ventajas, es rápido, es menos agresivo, la menor producción de sinequias y de perforación uterina. Y se puede realizar con anestesia local y menor pérdida sanguínea. Esto es a grandes rasgos el AMEU. Y ya para terminar, viene la OTB, que es la oclusión tubaria bilateral. La definición de la OTB es que es un método anticonceptivo de manera permanente para una mujer que consiste en la oclusión tubaria bilateral de las trompas uterinas. Esto con el fin de evitar la fertilización. Se dice que es permanente, aunque la bibliografía reporta el 99% de eficacia, ya que en casos muy raros ha ocurrido recanalización de estas trompitas y se han embarazado pacientes que previamente tuvieron OTB. Y otra cosa igual interesante es que las pacientes que se someten a OTB y por alguna razón deciden que sí quieren tener más hijos, se ha intentado la recanalización y hay casos que también lo han logrado, la recanalización. Bueno, efectividad La 99%. recomendación va a depender en buena medida de la técnica que utilicemos. ¿Tú que vas a mencionar algunos tipos de técnica o no? Las principales, Doc, la Pomeroy y otras. Va, sigue. Bueno, ¿a quién se la va a indicar? Pues a una mujer que esté en edad fértil con vida sexual activa, nuligestas, nulíparas o multíparas que deseen un método permanente de anticoncepción. Puede ser que tenga paridad satisfecha, que tenga razones médicas para hacerlas o pacientes que tengan un retraso o un retardo mental. Esto es un tema, yo digo, difícil a veces. No sé quién es el que de verdad pueda decidir una OTB para una persona que tenga retraso mental, pero pues está entre las indicaciones. El padre o el tutor es quien firma por la paciente, ya que ella no, como hemos escuchado en comerciales, etcétera, de carece de sus facultades mentales, pues es lo mismo. Su tutor o sus padres son los que eligen por ella, y lamentablemente este tipo de casos es para gente que ya sea con su consentimiento o sin el consentimiento de la mujer, pues tiene relaciones sexuales, muchas veces se embarazan, y pues para evitar que reincide esta situación, digo, pues por desagradable o triste que sea la situación, pero pues lo menos malo es que se pudiera seguir embarazando, entonces es este tipo de situaciones en las que pasa y tristemente no es tan infrecuente. Oh, gracias, Doc. Sí, la verdad es que sí es un poquito difícil este tema. Continuando con las contraindicaciones, pues si hay una enfermedad inflamatoria pélvica que se encuentre activa, pues es completamente contraindicado hacer una OTB. Las precauciones
hay que ver que la paciente no tengamos sospecha de que está embarazada, que tenga una anemia severa, porque esto puede ocasionar sangrado a veces. En el posparto, cuando el neonato presente problemas de salud que complementen su supervivencia. Falta de movilidad uterina o adherencias. Estas son las precauciones que se deben seguir para la OTB. Aquí les voy a mencionar en qué lugar comúnmente se suele hacer la OTB, porque hay varias técnicas. Una de las técnicas más usadas es la de Pomeroy o Pomeroy, que es esta de acá. Es ligar a la trompita y luego cortar. Esa es una técnica muy frecuente, pero igual se puede, acá como describo en la imagen, la Uchida, la Irving, que son pruebas, técnicas un poquito más infrecuentes. Está la aplicación mecánica de como unas gomitas que son unos anillitos de John. Lo tengo puesto por aquí. Ahí están aquí. Estos son los anillitos de John. Estos se ha reportado que a veces se pueden salir de su lugar o moverse dependiendo de las actividades de la pacientita. Entonces pueden tener una menor efectividad a comparación de las otras técnicas. Acá dice que se debe recomendar como procedimiento de elección la minilaparatomía con técnica de Pomeroy modificada, que es como que lo más frecuente. Vamos a ver. Doctor, ¿quiere agregar algo de aquí? La más común, como dijiste, es la Pomeroy. La Irving no es tan infrecuente y pues hubiera sido igual hablar sobre la Croner. ¿Tienes algún otro método ya? La Pomeroy, Chida y John. No mencioné la de electrofulguración, pero me imagino que es con el electrocauterio, ¿no? Así es, amigo. Esos son los principales. Efectos colaterales que pueden tener este procedimiento, pues realmente no se conocen efectos colaterales asociados directamente al método, pero ocasionalmente pueden presentarse problemas pues con la anestesia, ya que el bloqueo puede ser epidural o anestesia general. Y como les comenté anteriormente, la hemorragia o la infección también pueden estar presentes en las complicaciones de esta intervención. El seguimiento de la usuaria. Le vamos a hacer revisiones subsecuentes que se van a programar. La primera se debe efectuar durante la primera semana después de la cirugía y para la revisión de la herida quirúrgica. Se debe instruir a la paciente para que acuda a consultas si presenta cualquiera de las siguientes: sintomatología urinaria, un dolor pélvico, abdominal o torácico, si la herida presenta hemorragia o si hay fiebre y dolor en la zona de la herida quirúrgica. En caso de no existir complicaciones, las siguientes revisiones se deben de efectuar cada año, en las cuales siempre que sea posible se efectuará una toma de muestra para citología cérvico-vaginal, las pruebas de Papá Nicolau. Eso es respecto al seguimiento de la usuaria y pues sería todo. Todo bien. Ahora que mencionaste otra de las complicaciones anestésicas, recordé que dijiste que era más frecuente el bloqueo peridural que el sutural. Eso va a depender totalmente del anestesiólogo, de su habilidad, ahora sí,
Y pues del estado de la paciente. Hay algunos casos en los que sí se puede, en los que no. Saber en dónde estamos aplicando la anestesia, pues como su nombre lo dice, uno es en el espacio peridural, otro es en el subdural. Estamos haciendo una punción de la dura madre, la cual es controlada, con una aguja muy pequeña, que es la Whitaker, pero pues bueno, eso supongo que se lo pueden hablar con un anestesiólogo. De resto, pues supongo que está bien la clase para el nivel que deben de manejar, y pues como dijo la doctora Garrido, la que no puede faltar es la episiotomía, ¿no? Porque siempre va a ser mucho más fácil reparar algo que estamos haciendo nosotros mismos, como es un corte, a unos desgarros. Pero pues ya más adelante en el internado y en el servicio les va a tocar. Pues yo creo que muy bien. No sé si mejorar un poquito tu dicción, viejo. Un poco más de terminología médica, es mucho diminutivo, pacientita, trompita, etcétera. Hay que tratar de ser un poco más formales. Y no sé si alguno de los compañeros quiere hacer algún comentario o si tenga alguna pregunta. Por mi parte, no, doctor, muchas gracias. Sus papeles para Bueno, que ya... pues no sé si hacen algo más, pase de lista o algo así, o eso lo ven ustedes. Si no, pues de mi parte igual ya sería todo.